Interfaces cognitivas. Capítulo 5. Interfaces cognitivas. El universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales. Ficciones. El velo entre mundos. Las interfaces cognitivas son todas aquellas capas intermedias, comunicadoras que interactúan entre nuestras entidades emocionales y la realidad física. Esta definición, aparentemente técnica, esconde una de las revelaciones más profundas sobre la naturaleza humana. Nunca percibimos el mundo directamente. Entre nosotros y lo que llamamos realidad, existe siempre un traductor invisible, un filtro que transforma la infinita complejidad del universo en algo que nuestra conciencia puede procesar, categorizar y quizás lo más importante, narrar. Imagina por un momento que tu mente es un explorador que intenta cartografiar un territorio desconocido. El territorio existe sin duda, pero el mapa que produces nunca será el territorio mismo. El mapa simplifica, selecciona, interpreta. Elimina lo que considera irrelevante y enfatiza lo que juzga importante. Y aquí está la paradoja fundamental. Vivimos toda nuestra vida navegando por mapas, convencidos de que caminamos sobre el territorio real. Las tradiciones espirituales antiguas intuían esta verdad. Los textos herméticos describían al alma como la dimensión mediadora entre el espíritu divino y el cuerpo material. En la cosmología gnóstica, el ser humano contenía una chispa divina atrapada en la materia, y el camino hacia la iluminación consistía precisamente en reconocer las capas de ilusión que separaban esa chispa de su origen celestial. Lo que la neurociencia moderna llama procesamiento perceptual y lo que los místicos llamaban el velo de Maya son, en esencia, descripciones del mismo fenómeno desde diferentes ángulos de observación. La construcción de lo real. La psicología cognitiva ha demostrado que la percepción no es un proceso pasivo de registro, sino una construcción activa. El cerebro no copia la realidad externa como una cámara fotográfica, más bien, genera modelos predictivos del mundo basándose en experiencias previas, expectativas culturales y necesidades biológicas. Hermann von Helmholtz llamó a este proceso inferencias inconscientes. Sin darnos cuenta, constantemente estamos interpretando, completando y modificando la información sensorial que recibimos. Esta revelación tiene implicaciones vertiginosas. Significa que dos personas mirando exactamente el mismo objeto pueden estar experimentando realidades genuinamente diferentes. Sus interfaces cognitivas, formadas por años de condicionamiento, creencias heredadas y experiencias únicas, procesan la misma información de maneras distintas. No se trata simplemente de opiniones diferentes sobre una realidad compartida. Se trata de realidades subjetivas construidas por arquitecturas mentales únicas. Los filtros invisibles. Los psicólogos de la Gestalt descubrieron que la percepción se organiza según principios innatos que agrupan los estímulos en patrones coherentes. Vemos totalidades antes que partes, percibimos figuras contra fondos, completamos formas incompletas. Estos principios son interfaces cognitivas de primer nivel, filtros automáticos que estructuran el caos sensorial antes de que alcance nuestra conciencia. Pero existen capas más profundas. Las creencias que absorbimos de nuestra familia, nuestra cultura y nuestras experiencias tempranas funcionan como filtros de segundo nivel. Un niño que crece escuchando que el mundo es peligroso desarrollará interfaces cognitivas que enfatizan las amenazas y minimizan las oportunidades. Otro que aprende que siempre hay abundancia construirá filtros que destacan posibilidades donde el primero ve obstáculos. Ambos están procesando el mismo universo externo a través de interfaces radicalmente diferentes. La neurociencia contemporánea ha descubierto que el cerebro opera principalmente mediante codificación predictiva. Antes de que lleguen los estímulos sensoriales, ya está generando expectativas sobre lo que encontrará. La percepción real es, en gran medida, la comparación entre lo predicho y lo recibido. Solo los errores de predicción, aquello que difiere de nuestras expectativas, capturan nuestra atención consciente. Esto significa que la mayor parte de lo que creemos percibir es en realidad una proyección de nuestras expectativas confirmadas. Ficciones que construyen mundos.
El historiador que estudia los grandes movimientos de nuestra especie ha señalado algo fundamental. La capacidad de crear y creer colectivamente en ficciones es lo que distingue al Homo sapiens de todos los demás animales. Los chimpancés pueden cooperar en grupos pequeños basándose en relaciones personales, pero solo los humanos pueden coordinar las acciones de millones de desconocidos mediante historias compartidas, naciones, religiones, corporaciones, sistemas económicos. Estas ficciones no son mentiras ni ilusiones en el sentido peyorativo. Son interfaces cognitivas colectivas, capas de significado compartido que median entre las mentes individuales y la acción social. El dinero es un excelente ejemplo. Un billete no tiene valor intrínseco, es papel con tinta. Pero porque millones de personas comparten la ficción de su valor, ese papel puede intercambiarse por comida, refugio o servicios. La ficción del dinero es una interfaz cognitiva que permite la coordinación económica a escala global. Lo mismo ocurre con las naciones. Las fronteras que aparecen en los mapas no existen en la naturaleza física. Son líneas imaginarias que solo cobran realidad porque suficientes personas creen en ellas y actúan en consecuencia. La nación es una interfaz cognitiva que organiza la identidad colectiva, define pertenencias y estructura lealtades. Como interfase, no es ni verdadera ni falsa en sentido absoluto. Es funcional o disfuncional según los resultados que produce. El laberinto de las narrativas. La literatura ha explorado estas ideas con una profundidad que a veces supera la ciencia. En el jardín de senderos que se bifurcan, encontramos una novela dentro de un cuento que es simultáneamente un laberinto. Cada elección narrativa crea una realidad diferente, y todas las realidades posibles coexisten. Esta no es solo una fantasía literaria, es una metáfora precisa de cómo funcionan nuestras interfaces cognitivas. Cada decisión que tomamos, cada interpretación que hacemos, bifurca nuestra experiencia en una dirección particular, pero las otras posibilidades no desaparecen, permanecen latentes en el reino de lo no elegido, lo no percibido, lo no narrado. La Biblioteca de Babel, ese universo de galerías hexagonales que contiene todos los libros posibles, es otra metáfora de la mente humana, un espacio donde todas las interpretaciones existen simultáneamente y nuestra conciencia es el bibliotecario que elige qué volumen leer en cada momento. La idea de que el tiempo no es lineal sino ramificado, una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos, anticipa lo que la física cuántica sugeriría décadas después sobre la naturaleza de la realidad. Pero más allá de la física, captura algo esencial sobre la experiencia humana. Vivimos en un multiverso de interpretaciones, y nuestra interfase cognitiva es lo que colapsa las infinitas posibilidades en una experiencia singular. El alma como interfaz. Las tradiciones espirituales desarrollaron mapas detallados de las interfaces cognitivas mucho antes de que la psicología existiera como disciplina. En la cosmología hermética, el ser humano se compone de 3 niveles: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es nuestro vehículo material, sujeto a las leyes físicas del cambio y la descomposición. El espíritu es nuestra esencia divina, la chispa de lo infinito que habita temporalmente en la finitud. Y el alma es precisamente la interfaz entre ambos, la capa mediadora que traduce lo espiritual a lo material y viceversa. Esta comprensión del alma como lugar de la imaginación fue articulada por filósofos como Henry Corbin. El alma no es simplemente una sustancia etérea, sino un mundus imaginalis, un mundo intermedio donde lo invisible se hace visible y lo abstracto se concretiza en imágenes. Los sueños, las visiones, las intuiciones profundas, la creatividad artística, todos estos fenómenos ocurren en el espacio del alma, esa interfaz cognitiva que conecta nuestra conciencia ordinaria con dimensiones más amplias de la realidad. El viaje del descenso y el ascenso. Los textos gnósticos describían el viaje del alma como un descenso a través de 7 esferas planetarias, donde en cada nivel adquiría capas adicionales de condicionamiento, pasiones, deseos, ambiciones, miedos. Al llegar al mundo material, el alma había olvidado su origen divino, envuelta en múltiples interfaces que la separaban de su naturaleza esencial. La gnosis, el conocimiento liberador, consistía en reconocer estas capas como lo que son,
añadidos temporales, no la identidad verdadera. Este mito antiguo describe con precisión poética lo que la psicología moderna llama condicionamiento. Nacemos con ciertas predisposiciones biológicas, las interfaces de primer nivel, pero sobre ellas se van depositando capas de programación familiar, cultural y experiencial. Cada capa añade filtros a nuestra percepción. Para cuando alcanzamos la edad adulta, estamos viendo el mundo a través de tantas interfaces acumuladas que hemos olvidado que existe algo más allá de ellas. El camino de regreso, el ascenso a través de las esferas, implica desidentificarse de estas capas una por una. No destruirlas, son necesarias para funcionar en el mundo, sino reconocerlas como herramientas en lugar de confundirlas con nuestra identidad. El místico que asciende no abandona sus interfaces cognitivas, aprende a usarlas conscientemente en lugar de ser usado por ellas inconscientemente. Mapas de la conciencia. Las tradiciones esotéricas desarrollaron diagramas sofisticados para representar las interfaces entre lo humano y lo divino. El más elaborado de estos mapas es el árbol de la vida, un esquema de 10 esferas interconectadas que representa simultáneamente la estructura del cosmos, macrocosmos, y la estructura del ser humano, microcosmos. Cada esfera es un nivel de conciencia, una interfase cognitiva que procesa la realidad de manera particular. En la base del árbol está Malkut, el reino, la esfera de la experiencia material ordinaria. Es la interfase más densa, donde la conciencia está completamente identificada con el cuerpo físico y el mundo de los sentidos. En la cima está Keter, la corona, la interfase más sutil, donde la conciencia individual se disuelve en la unidad primordial. Entre ambos extremos se despliegan 8 esferas adicionales, cada una representando un modo específico de procesar y experimentar la realidad. Lo fascinante de este mapa es que no presenta una jerarquía simple de mejor y peor. Cada esfera tiene su función, cada interfaz es necesaria. El problema no es tener interfaces cognitivas, sino estar atrapado en una sola de ellas creyendo que es la única realidad. El trabajo espiritual, según esta tradición, consiste en desarrollar fluidez, la capacidad de moverse conscientemente entre diferentes niveles de percepción según lo que cada situación requiere. Correspondencias y resonancias. El principio hermético, como es arriba, es abajo, expresa una idea crucial sobre las interfaces cognitivas. Existen correspondencias entre todos los niveles de la realidad. Lo que ocurre en el plano mental tiene reflejos en el plano emocional y eventualmente en el plano físico. Las interfaces no son barreras impermeables, son membranas a través de las cuales la información fluye en ambas direcciones. Esta comprensión tiene implicaciones prácticas profundas. Si nuestras interfaces cognitivas filtran la realidad que percibimos, y si esa percepción filtrada influye en nuestras emociones, decisiones y acciones, entonces modificar las interfaces modifica la experiencia. No se trata de cambiar la realidad objetiva externa, sino de transformar la manera en que esa realidad es procesada, interpretada y experimentada. Y dado que nuestra experiencia subjetiva es lo único que realmente vivimos, esta transformación equivale a cambiar nuestro mundo. La alquimia de la percepción. La alquimia es frecuentemente malentendida como un intento primitivo de convertir plomo en oro, pero los textos alquímicos originales dejan claro que la transmutación de metales era una metáfora, o quizás un proceso paralelo a la verdadera opus magnum, la transformación del alquimista mismo. El plomo representaba el estado ordinario de conciencia, denso, opaco, reactivo. El oro simbolizaba el estado iluminado, brillante, estable, incorruptible. El psicólogo Carl Jung dedicó años al estudio de los textos alquímicos y descubrió en ellos un mapa detallado del proceso de individuación, la integración de los aspectos conscientes e inconscientes de la psique en una totalidad coherente. Las fases alquímicas, nigredo, oscurecimiento, albedo, blanqueamiento, rubedo, enrojecimiento, describían etapas psicológicas, la confrontación con la sombra, la purificación de las proyecciones y la integración final de los opuestos. Desde la perspectiva de las interfaces cognitivas, la alquimia es el arte de transformar los filtros a través de los cuales percibimos.
El plomo de nuestros miedos, resentimientos y limitaciones heredadas puede transmutarse en el oro de la claridad, la compasión y la libertad interior. No cambiamos la realidad externa, refinamos el instrumento que la procesa. Y como el instrumento y la experiencia son inseparables, refinar la percepción es refinar la vida misma. El laboratorio interior. Los alquimistas trabajaban en laboratorios llenos de hornos, retortas y sustancias misteriosas. Pero el verdadero laboratorio era la propia psique. Las operaciones externas eran espejos de procesos internos. Disolver las estructuras rígidas del pensamiento, solv. Separar los elementos puros de las impurezas, separa. Y reintegrarlos en una nueva síntesis, coagula. La tradición enfatizaba que el alquimista debía purificarse antes de intentar purificar los metales. Esta no era superstición, era comprensión práctica de que nuestras interfaces cognitivas condicionan nuestros resultados. Un experimentador lleno de codicia, buscando riqueza material, nunca encontraría la piedra filosofal, porque sus interfaces estaban configuradas para ver solo el nivel más denso de la realidad. La purificación del alquimista era la recalibración de sus filtros perceptuales. El arquitecto invisible. La mente subconsciente es la interfaz cognitiva más poderosa y menos comprendida. Mientras nuestra conciencia ordinaria procesa aproximadamente 40 bits de información por segundo, el subconsciente procesa millones. Gestiona las funciones corporales, almacena memorias, ejecuta hábitos automáticos y, lo más relevante para nuestra discusión, filtra la inmensa mayoría de los estímulos antes de que alcancen la conciencia. Los investigadores del poder mental han señalado que el subconsciente no distingue entre experiencias reales e imaginadas. Cuando visualizamos vívidamente un escenario, el subconsciente lo procesa como si estuviera ocurriendo. Esta característica, que podría parecer una limitación, es en realidad una puerta hacia la transformación deliberada de nuestras interfaces cognitivas. Si el subconsciente acepta las imágenes repetidas como realidad, entonces la visualización consciente se convierte en una herramienta de reprogramación. No se trata de pensamiento mágico ni de negar la realidad material. Se trata de reconocer que nuestras interfaces cognitivas son plásticas, modificables, y que la repetición consistente de nuevos patrones puede literalmente reconstruir los filtros a través de los cuales procesamos el mundo. Creencias como arquitectura. Las creencias no son opiniones pasivas, son instrucciones activas para el procesamiento de la realidad. Una creencia como «no soy digno de éxito» no es simplemente un pensamiento triste, es una interfaz cognitiva que filtrará las oportunidades, enfatizará los fracasos e interpretará los eventos neutros como confirmaciones de indignidad. La creencia crea su propia evidencia porque estructura la percepción. Esto explica por qué el cambio sostenido requiere más que voluntad consciente. Podemos desear conscientemente el éxito mientras nuestro subconsciente opera con programación de escasez. La conciencia quiere avanzar. La interfaz subconsciente filtra todo de manera que confirme la carencia. El resultado es una batalla interna agotadora, donde la interfaz más profunda generalmente gana. La transformación efectiva requiere trabajar en el nivel donde las interfaces están codificadas. Las afirmaciones, la visualización, la meditación y otras prácticas funcionan porque acceden al subconsciente durante estados de receptividad aumentada. No estamos engañando a la mente. Estamos comunicándonos con ella en su propio lenguaje de imágenes, emociones y repetición. Arquetipos, las interfaces universales. Por debajo de las interfaces cognitivas personales, existen estructuras más profundas que compartimos como especie. La psicología analítica las llamó arquetipos, patrones universales de experiencia que residen en lo que denominó el inconsciente colectivo. El héroe, la madre, el sabio, la sombra, el niño divino. Estos no son simplemente personajes de mitos antiguos, sino interfaces cognitivas fundamentales que estructuran la experiencia humana en todas las culturas y épocas. Los arquetipos funcionan como lentes primordiales. Cuando un arquetipo se activa en nuestra psique, reorganiza nuestra percepción en torno a su patrón particular. El arquetipo del héroe filtra la realidad de manera que vemos desafíos que superar, dragones que vencer, tesoros que conquistar.
El arquetipo de la madre filtra hacia la nutrición, la protección, el cuidado. Cada arquetipo es una interfaz cognitiva completa con su propia lógica, sus propios valores, su propia manera de construir significado. El hecho de que estos patrones sean universales sugiere que las interfaces cognitivas tienen capas evolutivas. Las más superficiales son personales y culturales, adquiridas durante nuestra vida individual. Las más profundas son colectivas, heredadas a través de millones de años de evolución humana. Y quizás las más profundas de todas son transpersonales, conectando la psique individual con dimensiones que trascienden tanto lo personal como lo colectivo. El símbolo como puente. Los arquetipos se manifiestan a través de símbolos, imágenes que condensan significados múltiples y conectan niveles diferentes de la psique. Un símbolo verdadero no puede reducirse a una sola interpretación. Es un nodo donde convergen significados personales, culturales y universales. Por eso los mismos símbolos aparecen en los sueños de individuos que nunca han estudiado mitología. Están accediendo a interfaces cognitivas que preceden su experiencia personal. El trabajo con símbolos es una forma de dialogar con las interfaces más profundas. Meditar sobre un símbolo, crear arte a partir de él, vivir conscientemente sus significados, todo esto establece comunicación entre la conciencia ordinaria y las capas arquetípicas. El símbolo actúa como traductor entre niveles, hace accesible lo que de otra manera permanecería inconsciente e inefable. Despertar a las interfaces. El primer paso hacia la libertad cognitiva es reconocer que tenemos interfaces. Esto parece obvio al leerlo, pero en la práctica cotidiana vivimos completamente identificados con nuestros filtros, confundiéndolos con cómo son las cosas. Cuando alguien nos contradice, no pensamos, su interfaz procesa esto diferente. Pensamos, está equivocado. La identificación con nuestras interfaces es tan completa que las hemos vuelto indecibles. Las tradiciones contemplativas de todo el mundo han desarrollado prácticas para desidentificarse de las interfaces cognitivas. La meditación cultiva un testigo que observa los pensamientos y percepciones sin fusionarse con ellos. Este testigo no es otro pensamiento más, es la conciencia misma antes de cualquier filtro. Desde esta posición podemos ver nuestras interfaces en operación, notar cómo un pensamiento genera una emoción, cómo una creencia colorea una percepción, cómo un arquetipo organiza una experiencia. Ver las interfaces no las destruye ni las invalida. Seguimos necesitándolas para funcionar en el mundo, pero la relación cambia fundamentalmente. Pasamos de ser usados por nuestras interfaces a usarlas conscientemente. Es la diferencia entre estar atrapado en un laberinto y conocer su mapa. El laberinto sigue ahí, pero ya no nos tiene prisioneros. La libertad del observador. Cuando reconocemos que toda percepción está mediada por interfaces, surge una pregunta inevitable. ¿Existe algo más allá de todas las interfaces? ¿Hay una realidad en sí misma que podríamos conocer directamente? La filosofía ha debatido esto durante milenios sin consenso, pero quizás la pregunta está mal formulada. Puede ser que la conciencia pura, el observador detrás de todas las observaciones, no sea otra interfase, sino la capacidad misma de interfaciar. No una cosa entre cosas, sino el espacio donde todas las cosas aparecen. Las tradiciones místicas apuntan hacia esto cuando hablan de vacío luminoso o conciencia sin objeto. No es otra percepción más, es aquello que hace posible toda percepción. Desde esta comprensión, las interfaces cognitivas no son obstáculos para la realidad, sino expresiones de ella. Cada filtro es una manera en que el universo se experimenta a sí mismo. Cada perspectiva limitada es una ventana única hacia lo ilimitado. La multiplicidad de interfaces no nos separa de la unidad, es como la unidad se despliega en diversidad mientras permanece una. El arte de habitar el laberinto. Hemos recorrido un largo camino desde la definición inicial de interfaces cognitivas. Comenzamos con neurociencia y terminamos en mística. Exploramos filtros perceptuales y arquetipos universales. Visitamos laboratorios alquímicos y bibliotecas infinitas. En cada estación encontramos la misma verdad expresada en diferentes lenguajes. Entre nosotros y la realidad existen capas mediadoras que construyen nuestra experiencia.
Esta comprensión puede generar dos respuestas opuestas. Una es la desesperación. Si todo está filtrado, ¿qué sentido tiene buscar la verdad? La otra es la liberación. Si las interfaces son modificables, entonces nuestra experiencia puede transformarse. La misma verdad que podría atraparnos en relativismo nihilista puede liberarnos hacia posibilidad infinita. Todo depende de qué interfaz usemos para procesarla. El sentido de la vida, sugirió un escritor argentino, no está en encontrar un hilo recto, sino en aprender a habitar el laberinto. Las interfaces cognitivas son nuestro laberinto personal y colectivo. No podemos escapar de ellas porque son las condiciones mismas de nuestra experiencia. Pero podemos conocerlas, trabajar con ellas, refinarlas y eventualmente descubrir la conciencia que las habita sin estar limitada por ninguna. Las entidades emocionales que somos, esas chispas de conciencia envueltas en capas de filtros biológicos, psicológicos, culturales y arquetípicos, nunca tocan la realidad física directamente. Pero en el encuentro entre nuestras interfaces y el mundo, surge algo que no existía antes: experiencia, significado, historia, amor. Las capas mediadoras no nos separan de la vida, son la manera en que la vida se conoce a sí misma a través de nosotros. Y quizás esto sea lo más misterioso de todo, que el universo haya desarrollado criaturas con interfaces cognitivas tan sofisticadas que pueden volverse sobre sí mismas y preguntar qué son. Que la conciencia pueda contemplar sus propios filtros es ya un milagro. Que pueda transformarlos conscientemente es la base de toda evolución interior. Que pueda reconocer lo que permanece inmutable detrás de todos ellos es el destino final del viaje. Entre lo que somos y lo que percibimos que somos, entre el mundo y nuestra experiencia del mundo, danzan las interfaces cognitivas. Aprender su danza es el trabajo de toda una vida. Enseñarlas a bailar al ritmo de nuestra intención más profunda es el arte de la transformación.